Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Feliz inicio de clases para todas aquellas madres y padres que están brincando de emoción. Entre ellos, Mariano. Están extrañando mucho a sus hijos. Sí, seguro. Tienen el síndrome del nido vacío. Ajá. ¿Así se siente el nido vacío? No, yo creo que se siente, ese sí se siente mal, este no. Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Chayo, veo que viene pero echando cohetes. No, pues es que oí a muchos padres de familia la semana pasada. Exacto, eso te iba a decir, ¿qué tanto habrás oído últimamente? No, ya por favor. Ahora entienden a los maestros, ¿verdad? Totalmente. Hasta algunos me decían, me tengo que sentir culpable. Ya quiero que se vayan a la escuela. Pues sí. ¿Y cuál día. era tu respuesta? Que no se tienen por qué sentir culpables, por supuesto. Además, hay un síndrome muy claro. Al principio, los niños están encantados, los papás felices, sobre todo los que no trabajan. La que no trabaja, por supuesto, la mamá, y entonces dice, ay, qué rico, está más alivianado, todo. Pero conforme va pasando el tiempo, dicen, ay, no, ya es mucho. Pero bueno, a ver, le van inventando cosas. Pero luego dicen, es que de veras ellos ya están aburridos, entonces les ocurre cada tontería. Y algunos niños también ya querían regresar. Sí. Pero sí se embotan. Es de los dos lados. A ver, como bien has dicho muchas veces, la rutina es importante. Sí. Y estar de vacaciones, pues no forma parte de una rutina, ¿no? Levantarse temprano, prepararse, irse a la escuela, socializar con los otros niños, la maestra, el maestro, las tareas, o sea, eso es lo normal. Totalmente. Los niños agradecen la rutina, los adultos agradecemos la rutina aunque nos quejemos, pero sí le da cierto orden, sí le da. Bien, pues en este contexto de inicio de clases, esta semana es una semana que puede ser decisiva en el sentido de los hábitos extraescolares. Es decir, todo lo que implica la escuela, claramente lo vas a ir conociendo en esta primera semana de clases. La hora de entrada y la hora de la salida, pues ya la conoces. El tema es, ¿qué va a pasar por la tarde? En términos de si eres alguien que trabaja solo en las mañanas o si en la tarde los tienes que recoger de casa de los abuelos o de quien te los cuida, o llegas cuando ellos ya llevan un rato en casa. En fin, cada dinámica de cada casa es muy distinta. Y hay que establecer hábitos con respecto a la tarea, por ejemplo, que se desprende de la escuela. Hay que hacer un horario y establecer estrictamente en qué horario se hace la tarea. Hay que ir conociendo cuáles son los hábitos de la maestra y cuánta tarea dejan. A veces al principio no dejan mucha, a veces hay quien desde el principio marca muy claramente cuánta tarea va a dejar y vamos a conocer su promedio. Y tú tiendes a saber de alguna forma, si ya tu hijo o hija tiene un historial académico, ya sabes más o menos cuál es su ritmo de trabajo. Por lo tanto, establece un tiempo de tarea y recuerda que la tarea, entre más pequeños son tus hijos, se tiene que hacer primero. Una vez que comieron, lo que tiene que proceder es la tarea, porque entre más tarde sea y hayan entrado en el ritmo del juego, es muy difícil parar el juego para hacer la tarea. Y el juego, además, se puede convertir en aquello que va a ser la consecuencia que quitas si no hace la tarea.
Entonces no te quedes sin herramientas como las consecuencias que vas a manejar si no hizo la tarea. Entonces, al principio, para establecer el hábito, es muy probable que se va a necesitar la presencia física de la persona que se va a encargar de supervisar. El viernes hablábamos acerca de cómo, sobre todo los niños pequeñitos y los que por primera vez están yendo a la escuela, es muy importante que no llegues tarde, que no te retrases al recogerlos, ya seas tú o la persona encargada de recogerlos. Es muy importante que esté incluso unos minutitos antes, porque estos primeros días de ir a la escuela, el espacio es nuevo. Y la ansiedad de separación que se generó, aunque después se distraen estando dentro de la escuela y recuperando esta sensación de seguridad personal, es claro que en el momento en el que empiezan a ver que llegan los papitos a recoger a los otros compañeritos y empiezan a ver que se van, es muy importante que ellos, dentro de ese contexto, de ese movimiento, vean que también vinieron por ellos. Entonces, hay que tener esa sensación de seguridad para que vaya siendo, con el paso de los días, mucho más sencillo quedarse. Cuando sepas que te vas a retrasar o que hay un cambio en la persona que va a ir por ellos ese día, anticípaselo y dile: mi amor, hoy yo no vengo, pero va a venir abuelita o va a venir tu tía, o en fin, lo que se vaya a presentar, de tal manera que dentro de lo posible ellos estén enterados de lo que va a pasar y de cómo se va a dar esto. Aun cuando las personas que están con ellos están capacitadas y pueden perfectamente ir tranquilizando, hay pequeños que no necesariamente lloran, pero que solamente están muy asustados, calladitos, se lo tragan y la están pasando mal. Entonces hay que ser especialmente cuidadosos en este proceso. Cuando es el primer día de clases, nos da mucho por preguntarle: oye, ¿y tu maestra? ¿Cómo te cayó? ¿Tus compañeros? Si es una escuela más grande en donde los tienden a revolver, ¿no?, de los grupos cada año, ¿con quién te tocó? En fin, toda esta serie de preguntas. Y es un momento muy importante también para preguntar si llegaron compañeros de otros colegios. Porque una de las oportunidades que tenemos siempre es ayudarlos a ejercer nuevos valores morales. Y ser solidario, ser compasivo, ser integrador de otras personas, es un buen momento cuando inicia un ciclo escolar. Nos da mucho gusto, a ellos les da mucho gusto ver a sus compañeritos, a sus amigos, a los que por cuestiones de distancia a lo mejor no pudieron ver durante las vacaciones, un poco por la edad, porque los papás trabajan, porque salieron y de pronto pues no se habían visto. Y entonces cuando los ven, bueno, tienen mucho que platicar. Pero a lo mejor llegó un niño o una niña que cambió de escuela y que llega a este salón y no conoce a nadie. Y si ese fuera tu hijo, ¿cómo te gustaría que lo recibieran? ¿Cómo te gustaría que algún niño o alguna niña se tomara la molestia de acercarse, preguntarle cómo se llama, por qué está aquí, de dónde viene? Más allá de que los maestros pueden hacer esa labor y darle la bienvenida y en fin, toda esta parte formal, pues llega la hora del recreo y todo el mundo se sale a jugar. Y valdría la pena que alguien tenga una iniciativa, ¿no? Entonces, promueve en tus hijos esto. ¿Cómo ayudar a integrarse a su grupo de amigos, a este nuevo niño o niña que llegó y se acerca y puede decirle: vente a jugar con nosotros, a platicar, a ayudarlo a que los primeros días
sean más fáciles. Quizás después no va a ser parte de ese grupo, pero por lo menos le va a ser más fácil la integración. Y esto es un detalle de consideración que siempre, si no lo inculcamos en nuestros hijos, en algún momento a lo mejor le va a pasar a tu hijo que se cambió de ciudad, se cambió de escuela y le gustaría que alguien más hiciera esto. Y esta empatía es algo bien importante los primeros días de clase. Así es que inténtalo. Fíjense que hablando de la oportunidad de ejercer valores morales, que sin duda alguna la escuela nos ofrece muchas oportunidades. En ese sentido, pues se van a topar los primeros días de clase en ocasiones con ese compañero que reprobó. Y bueno, la oportunidad de burlarse es inmensa. Y ahí necesitamos sensibilizar desde casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a saludar? ¿Qué señalizaciones le vas a hacer? ¿Vas a ayudar a que se sienta cómodo? ¿Te imaginas cómo te sentirías tú si hubieras repetido el año y te quedas en la escuela y te están viendo tus amigos? Estás viendo a los que sí pasaron de año y tú te quedaste con los otros, y en esos momentos pues sientes todas las miradas puestas en ti, aunque algunos sí se están fijando en ti y otros ni te ven. Pero ¿cómo te sentirías tú en esas condiciones? ¿Y qué pasa? Porque pues va a haber quien sí, por hacerse lucido, por hacerse payaso, por ganar aprobación de otros. Y la realidad es que aunque tú creas que tu hijo no lo haría, los chicos en grupo pueden ser mucho más atrevidos en nombre de la valentía de lo que te podrías imaginar. Y creo que es un momento para sensibilizarlos y hacerlos sentir que no tienen nada de valiente. Eso que ellos creen que es valentía en realidad es crueldad. ¿Y cómo podrían hacer sentir bien a su compañero que ahora está en otro grupo, por la razón que sea? ¿Cómo le gustaría que lo trataran a él si él fuera el que estuviera en ese lugar? Como ven, la escuela ofrece múltiples posibilidades para ejercer valores morales. Si a tu pequeñito, sobre todo a los muy chiquitines, especialmente a los que por primera vez se iban a incorporar a la escuela, hoy que lo recojas o ya lo recogiste por la hora que es ahorita, le costó especialmente trabajo, te lo comentaron las maestras, quedarse, tranquilizarse. No te angusties, tiene que ver con el estilo de personalidad, tiene que ver con qué tan apegado, apegada es a ti, a ustedes, a la familia, qué tan huraño, como se suele decir, puede llegar a ser un pequeñito, incluso qué tan consentido. Ojo, que sea huraño no es equivalente a estar consentido. Estoy mencionando todas las posibles explicaciones. Puede costarle un poco más de trabajo. Por favor, no vayas a dejar de llevarlo o de llevarla esperando o pensando, es que está muy chiquito entonces y me voy a esperar hasta el año que entra. No cometas ese error. Los primeros días pueden llegar a ser complejos, pero es parte de un proceso y echarte para atrás solo lo puede hacer más complicado. Así es que lo sigues llevando, solamente el resto del día no vuelvas a hablar del tema. Mañana en la mañana la levantas y vuelves a hacer el mismo proceso y lo dejas y te vas rápido.
No te quieras esperar hasta tranquilizarlo. Lo vuelves a dejar y te vas y ya verás que te reportan. Va a ir disminuyendo el tiempo en el que llora. Las maestras en la escuela están capacitadas. Así es que no te preocupes, no va a pasar nada. Fíjense que el viernes yo ya les comentaba que si no les gustaba, los que tuvieron la oportunidad de saberlo desde antes, que si no les gustaba la maestra o el grupo en el que había quedado su hijo, por la razón que fuera, porque hay escuelas que lo avisan, que lo anticipan, que, en fin, no entremos en tanto detalle porque hay miles de estilos. Que no hicieran nada, que se esperaran, porque es un tema significativo, que primero, no todos los niños hacen la misma química con los maestros. Y lo mismo al revés. No todas las maestras hacen la misma química con los niños. Y que el que los papás tengan una opinión sobre la maestra no significa que el niño va a responder de la misma forma. Y que la etapa de la vida en donde desarrollamos un repertorio importante de conductas nuevas para poder aprender a relacionarnos con las diferentes circunstancias que nos acompañan, de las cuales nos vamos a ver beneficiados en la vida adulta, porque nunca vamos a saber con qué tipo de jefe, con qué tipo de suegra, suegro, con qué tipos de compañeros de trabajo nos vamos a encontrar. Es justamente la época en la que somos más moldeables, y es la infancia y la adolescencia. Entonces, aprender a desarrollar habilidades para relacionarnos con diferentes tipos de personalidades es muy importante. Y a veces que de entrada parezca que con esa maestra pues como que no me cayó muy bien, como que es muy seria, como que es muy seca, como que parece enojona. Hay que dar tiempo para que la traten o lo traten. Y que vean qué necesitan aprender para relacionarse. Es que yo ya tuve un hijo, el grande, ya pasó por esa maestra y le fue muy mal. ¿Y que tu segundo hijo es un clon del primer hijo que tuviste? A lo mejor resulta que este segundo hijo se entiende perfecto con esa maestra. Espérate. Hay que desarrollar habilidades. Es que a mí me cae muy gorda, pero tú eres otra persona. Y a lo mejor tú le puedes enseñar a tu hijo con tu comportamiento cómo aprendes a relacionarte de distinta forma cuando alguien no te cae bien. Así es que dale la oportunidad. Espérate. Y bueno, como siempre, también existe la opción de aquellos pequeñitos que los papás están sufriendo terriblemente porque van a ir por primera vez a la escuela y la sorpresa que se llevan cuando se lo entregan a la maestra y el chiquito, la chiquita voltea sonriendo y les dice adiós sin importarle en lo más mínimo separarse de los papás. Y los que prácticamente se van llorando son los papás. Sienten horrible, les da un pesar espantoso y dicen, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que a esta cosita que creímos que iba a sentir espantoso, se quedó como sin nada. No significa nada malo, no pasa absolutamente nada. Hay niños que son así, que perfectamente se despegan y que como si nada sonríen, se van con quien sea, son sociables y la pasan muy mínimo. No tiene nada que ver con el afecto, no tiene nada que ver con que no hayan hecho un buen apego. Qué bueno, se quitaron una ansiedad terrible. Sí, quizás la ansiedad la tienen más ustedes
él o ella están en perfectas condiciones. Van a disfrutar la mañana perfectamente bien y ustedes se van a tranquilizar cuando regresen por él o ella y vean que los va a ver con un amor absoluto y se va a ir encantada de la vida de regreso a casa. Así es que también hay de esos. Sin duda, el inicio de un ciclo escolar trae emociones de todo tipo. Preguntaba en mis redes con qué estado emocional se fue tu hijo y con qué estado emocional te quedas tú. Y bueno, las respuestas han sido de todo, pero en términos generales generan muchas emociones, tanto en los hijos como en los padres. Es lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos, es su educación. Y claramente hay la parte académica de la educación y hay la parte formativa, la formación del carácter. Y estamos coeducando con las escuelas. Y si de por sí es complejo la educación entre las diferentes autoridades en casa, que son papá y mamá, mamá, papá, en las relaciones homoparentales, madres solteras, padres solteros, con los apoyos de las familias, tenemos que educar junto con la escuela. Elegimos la escuela, pero no necesariamente elegimos al maestro que va a estar al frente de nuestros hijos, a la dirección que puede estar cambiando año con año, pero esas diferencias de opinión se tienen que poder dirimir siempre entre adultos, porque la forma en la que lo hacemos también le modela a nuestros hijos una manera de resolver conflictos y de enfrentar desacuerdos. Así es que regálenles también a sus hijos una manera de modelar cómo se resuelven los conflictos y de qué manera nos acercamos sin groserías, sin faltas de respeto a los maestros cuando no estamos de acuerdo con algo para tratar de arreglar los conflictos que hay. Así es que empecemos con el pie derecho este regreso a clases que nos esperan 9 meses de escolaridad y esto tiene que ser lo mejor para el bien de sus hijos. Aquí vamos a estar apoyándolos, recordando siempre que Chayo Contigo te acompaña. Audiocentro.